semana en el canal que traemos esta nueva sección de noticias donde recopilamos todo lo que pasó en la última semana en Argentina y en el mundo y hablamos sobre estas noticias y damos nuestra opinión al respecto. Obviamente esto es Argentina y en una semana pasa lo que en el mundo pasa en 6 meses, así que como era de esperarse, la última semana argentina fue ultra mega movida. En primer lugar tuvimos las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, donde tuvimos ganadora La Libertad Avanza con alrededor del 30% de los votos, donde el candidato era Manuel Adorni. Acá tenemos las comunas que ganó él, y en segundo lugar Santoro, Leandro Santoro, con Esa Hora Buenos Aires representando al kirchnerismo, que ganó muchas comunas, pero en los votos generales salió segundo teniendo el 27,35% de los votos. En tercer lugar, y bajo mi opinión y percepción, el gran perdedor de estas elecciones, que es el PRO, donde el candidato, la candidata era Los Penato Silvia, y en este caso no llegando a conseguir ni el 16% de los votos, teniendo en cuenta que el PRO había ganado los últimos 20 años las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Después tenemos a Horacio Rodríguez Larreta consiguiendo el 8% de los votos, haciendo una buena elección, siendo el ex jefe de gobierno. Y tenemos después a lo que sería la izquierda, pasando el umbral del 3% de los votos y consiguiendo un legislador. Después, todo lo que es Ramiro Marra, Oliveto Paula de la Coalición Cívica, Levi Lula, Radical, Kim de Principios y Valores representando a Guillermo Moreno, Caruso Lombardi y bueno, Yamil Santoro y todo el resto, todos los que están por debajo del 3%, no consiguieron ningún legislador. Ante esta noticia, el lunes, cuando abrieron los mercados, reaccionaron de manera positiva. Nosotros sabemos que en Argentina, tanto las noticias políticas como económicas están muy interrelacionadas entre sí, que si gana algún candidato o gana otro candidato, el mercado reacciona ante esas expectativas. En este caso, el mercado reaccionó positivamente ante los resultados que obtuvimos y eso es una buena noticia para Argentina. Después tuvimos datos del hot sale que terminó siendo positivo. La facturación creció un 63% con respecto al de 2024 y se vendió, que es lo importante, en cantidades, un 9% más que en 2024. Obviamente, 2024 la economía estaba mucho más recesiva, pero ya tener crecimientos es algo importante. El gobierno, con el fin de seguir desregulando el mercado, habilitó la posibilidad de importar alimentos desde el exterior, obviamente a un precio reducido de lo que se encuentra actualmente en el país, para consumo personal. Es decir, nosotros, personas a pie que queramos comprar alimentos en el exterior porque están más baratos, vamos a poder importarlos. En este caso, desde el exterior se podrán ingresar un máximo de 3 unidades por producto. Cada paquete no podrá superar los 50 kilogramos, los 50 kilos, que es un montón. Y el valor de dicha compra no podrá exceder los $3.000 y se permitirá solo hacer hasta 5 envíos por persona al año, que igual es un montón. Y si el precio en el exterior es relativamente bueno, te puede terminar conveniendo traerlo del exterior, importándolo y consumirlo acá justamente para consumo personal. Tuvimos el dato desde el INDEC, primero, de cuánto fue la inflación mayorista, la inflación justamente a por mayor, que fue 2,8%, igual que la inflación del IPC. Y además de esto tuvimos cuánto aumentó la canasta de crianza y cuánto cuesta tener un hijo justamente. Con los aumentos fueron por debajo del 0,5%. Para menor de un año fue 0,27%, entre niños de 1 a 3 años 0,29%, de 4 a 5 años el aumento fue 0,44% y de 6 a 12 años fue 0,44%. Con respecto a cuánto dinero necesitas para criar un hijo, estamos hablando de 410.000 pesos si es menor de un año, 487.000 pesos si es de 1 a 3 años, 410.000 pesos si es de 4 a 5 y el más caro de todo, si ya tu hijo tiene entre 6 a 12 años, 515.000 pesos. Obviamente esto es un estimativo, un aproximado. Hay gente que puede gastar menos dinero y hay gente que puede gastar más dinero si tiene mayor actividades extracurriculares, pero para tener un promedio de cuánto cuesta tener un hijo. Así que si quieres tener 3 hijos, un palito y medio se te va a ir en criarlo. Con lo que hablamos la semana pasada era la baja de los aranceles a la importación de celulares y tecnología. Bueno, esta semana se hizo oficial y se oficializó. La importación de celulares bajó del 16 al 8% de impuestos y desde 2026 va a ser 0%. Con respecto a las consolas, PlayStation, Xbox y demás, pasan del 35% de impuestos al 20% y los impuestos internos para celulares, TVs, aires acondicionados pasan del 19,5%, del 19% al 9,5%, y para los productos internos justamente producidos en Tierra del Fuego pasan de 9,5% de impuestos al 0%. Sumándose a esta baja de impuestos tenemos dos noticias más. El gobierno reducirá aranceles a 27 bienes de capital, que muchos de estos pagaban entre un 20 a un 35% de impuestos, y ambos de todos estos bienes de capital se bajaron a lo que sí o sí tenés que tener por mínimo del Mercosur, que son 12,6%. Justamente tenés productos que pagaban 20 o 35% de
impuestos y ahora se bajan lo más que se puede por estar dentro del Mercosur, que es 12,6%. Si salimos del Mercosur y demás, se podrían bajar aún más. Justamente acá tenemos la noticia que lo dijo Toto Caputo, el ministro de Economía, que se bajan estos aranceles, que es muy importante, a 1081 productos, que no es poco. Y además de esto se avisó y se extenderá la rebaja de retenciones para la cosecha fina. Hace varios meses el gobierno ya había bajado retenciones, pero era temporal y ahora se extiende hasta el 31 de marzo de 2026. Y yo creo, por cómo viene el gobierno y por los ideales que tiene, que van a seguir bajando retenciones y que esto se va a seguir extendiendo. En este caso, las exportaciones de estos productos y sus derivados se acumulan alrededor de 4.000 millones de dólares por año, cerca de un 5% de total de exportaciones argentinas. Y obviamente esta baja de impuestos a las exportaciones es muy importante. Si nos queremos centrar en la motosierra del gobierno y el ajuste de gasto público, una de esas cosas serían los subsidios, que si nos centramos a ver un gráfico sobre los subsidios económicos, se desploraron a mínimos históricos. Acá tenemos en billones de pesos, obviamente ajustados por inflación, cuánto dinero se subsidiaba en energía, en transporte, en otras funciones y en subsidios económicos. Claramente la mayor parte es subsidios a la energía y una parte de subsidios al transporte, donde, como vos ven en el gráfico, de 2024 a 2025 se generó un gran ajuste en los subsidios a la energía, pero no así en los subsidios al transporte. En 2022 había 527 billones de pesos al transporte, después 285 y 237 en 2024 y en 2025 218 billones de pesos. Con respecto a los subsidios de energía, llegó a haber alrededor de 1.300, 1.400 billones de pesos en subsidios a la energía, 1.148 billones en 2024 y el desplome es total llegando a los 252, siendo el nivel más bajo hasta un mayor ajuste que el que hizo Macri en 2018 y 2019 a estos subsidios económicos. Con respecto al crecimiento de la economía, si bien tuvimos crecimientos de manera interanual, en marzo se creció un 5,6% en comparación con marzo de 2024, la caída intermensual en comparación con febrero no estuvo tan buena, hubo una caída mensual del 1,8%. Principalmente, ustedes acordarán todo el acuerdo con el FMI, que si se daba, no se daba, y había mucha incertidumbre, entonces los productores, las empresas suelen contraer esperando a ver lo que sucede. Después se terminó saliendo de cepo, las cosas vinieron muy bien y la inflación parece venir a la baja, como vimos la semana pasada en la inflación de alimentos. Así que quiero creer que en abril y mayo el crecimiento de la economía va a ser positivo y la inflación en los próximos meses va a venir a la baja. Y el día jueves tuvimos la noticia estelar de la semana, la que seguramente todos deben haber visto. Yo hice un video que tuvo 1 millón de vistas en TikTok y 1 millón de vistas en Instagram, que es que el ARCA va a dejar de perseguirte. Podés gastar millones de pesos y el ARCA, AFIP, no te va a decir absolutamente nada. Justamente acá tengo una imagen que dice: se actualizarán los montos de los umbrales para el reporte de operaciones financieras de la siguiente manera. Antes, las transferencias y acreditaciones bancarias a partir de 1 millón de pesos ya se informaban. Ahora, más de 50 millones de pesos, un montón de dinero. Extracciones en efectivo, si informabas de cualquier monto, vos extraías 1.000 pesos y se informaba. Ahora, si no extraes más de 10 millones de pesos, no se informa. Estamos hablando de cantidades para personas humanas, que es un montón. 50 millones de pesos para personas humanas, 30 millones de pesos para personas jurídicas. Con respecto a los saldos al último día del mes, antes era entre 700.000 y 1 millón de pesos dependiendo del tipo de cuenta. Es decir, a partir de 700.000 pesos que ingreses a tu cuenta, por ejemplo, de Mercado Pago, ya se informaba. Ahora es a partir de 50 millones de pesos. O sea, para cualquier tipo de cuenta, vos podés pasarte 10 millones de pesos a tu Mercado Pago, 10 millones de pesos a tu cuenta bancaria y no te deberían decir absolutamente nada. Esto seguramente se vuelve oficial durante los primeros días del mes de junio, así que lo esperaremos con ansias. Con respecto a los plazos fijos, antes a partir de 1 millón de pesos, AFIP ya sabía que tienes un plazo fijo. Ahora puedes tener 100 millones de pesos en un plazo fijo y AFIP no lo sabe. 90 millones de pesos, AFIP no lo sabe. 70, 50, 40, 10, 15 millones de pesos, no lo sabe AFIP. Tienen que pasar los 100 millones de pesos. Esto para personas humanas, para personas jurídicas es 30 millones. Con respecto a transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales, a partir de 2 millones de pesos se informaba, o ya sabían AFIP, ahora es 50 millones de pesos para personas humanas. Todos los límites se fueron demasiado arriba. AFIP ya no va a saber absolutamente nada de vos. Puedes hacer un montón de compras y no van a saber. Por ejemplo, tenencias en Alix, en este canal hablamos un montón. Tendencias en algún broker, como puede ser Cocos, como puede ser Bull Market, como puede ser invertir online, Balance. Tenés dinero en acciones, en CDRs. Antes cualquier dinero que tenías, AFIP lo sabía. Ahora, si tenés más de 100 millones de pesos, lo sabe AFIP. Menos de 100 millones, no lo sabe. Increíble. Y obviamente esto generó otra nueva subida en los mercados, tanto en acciones, bonos y el dólar cayendo. Gran noticia
noticia para la gente a pie que pueda gastar su dinero en cualquier cosa. Justamente Toto Caputo salió a decir: por debajo de 50 millones de pesos por mes, cada persona puede gastar su dinero o sus ahorros como quiera y la AFIP no lo va a joder. Es decir, puede gastar $43.000 mensuales y la AFIP no te va a joder y no te va a decir nada. Una barbaridad de dinero. Además de que las compras con tarjeta de crédito y débito tampoco se informan. La realidad es que son muy buenas noticias, veas por donde lo veas. Si sos una persona de bien que trabaja y quiere gastar su dinero sin que lo jodan, impecable. Con respecto al consumo, el consumo repuntó en marzo, creciendo 3% interanual, 1,8% mensual en comparación con febrero. Con respecto a las ventas mayoristas, en ese caso cayeron 4% interanual, pero subieron un 3,4% mensual. Y lo importante es que las compras en los supermercados subieron 26,8% interanual en marzo, un 26,8% más que en marzo de 2024. Una barbaridad esa suba. Empezaron a llegar las estimaciones de inflación para el mes de mayo y mucha gente estaría hablando que podría empezar con un 1 por delante. Como vimos la semana pasada, la inflación en alimentos fue más baja de lo esperado y estamos hablando de que la inflación mayorista el día 22 de mayo estaría alrededor del 0,7% y la inflación en consumos masivos 1,65%. Así que podría llegar a darse de que mayo cierre la inflación con un 1 por delante, un 1,9% por ejemplo. También puede ser 2 o 2,1, pero si la inflación en mayo arranca con un 1 por delante, serían grandes noticias. Claramente Argentina es un país ultra mega movido donde en una semana hay un montón de noticias para comunicar, para contar y para opinar, así que me gustaría saber tus opiniones sobre cada una de estas noticias y cómo ves el futuro de la Argentina para los próximos meses y los próximos años. Espero que te haya gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Adiós.